et benedictus sit, que quiere decir un buen día a todos y bendecidos sean todos. Y en el lenguaje de todos los maestros que están acá y los asistentes, Omar Tazat y Ana Nasha, a todo el comité organizador por darme esta oportunidad de estar ustedes y sobre todo hoy un domingo, ¿no? Que es bastante el compromiso que hay que tener con esto. A mí me ha correspondido un tema que ha sido para mí una gran oportunidad para tratar de llegar a más comunidades y a más gente, tanto en el ejercicio médico alopático como en la parte integral de ustedes que trabajan en la parte energética y de sanación. Y es hacer una pregunta y una respuesta a esta pregunta. ¿Es ciencia y espiritualidad dos caminos o uno solo? Entonces, para poder responder esto, lo primero que tenemos que hacer es un recuento histórico, ¿sí? Un marco histórico de la humanidad y entender por qué en esos momentos hay una sensación de separación o de dualidad cuando estamos hablando finalmente de un mismo principio. Entonces vamos a referirnos al marco histórico de la dualidad y de sus orígenes para poder entender en qué contexto estamos. Para mí es muy importante esta imagen. Vamos a tratar de entender en qué momento ocurrió esta Y en los caminos. Entonces, hoy en día tenemos la sensación, el que va en cada camino, que está aprendiendo, que está descubriendo, pero nos falta una contraparte, hay una separación. Y hay nuevas voces como ustedes, que están acá en este camino, que lo que debemos estar haciendo es recordar, redescubrir lo que somos y unificarnos. Entonces el mensaje primero es un reencuentro con nuestra verdadera esencia del ser. Por eso me entusiasmó mucho cuando me hicieron la invitación, porque me sentí plenamente identificado con la filosofía y el objetivo del Congreso. Siguiente, por favor. Entonces, vamos desde el principio. Las culturas antiguas entendían al ser como un todo, que estamos integrados con el ser superior, con el todo y con todos, y que éramos unos seres mixtos, espíritu y físico, y hacían sus terapias holísticas de sanación y el entendimiento incluso desde dieta, desde el punto de vista holístico y uniendo todo. Siguiente, por favor. Uniéndonos con la Madre Gaia. Somos parte de ella y una extensión del universo. O sea, somos nosotros una expresión de microcosmos y de microuniverso del gran universo del cual procedemos. Y es así como, si ustedes leen las diferentes terapias de sanación, las diferentes conceptualizaciones religiosas y culturales, entonces van a ver y van a hablar de los cuerpos, de los 7 cuerpos, de los 7 chakras principales, de los 21 chakras secundarios, y donde ustedes lean van a encontrar en diferentes lenguajes la misma expresión de la conceptualización inicial de un todo que éramos nosotros. Aquí la representación de los chakras, que todos ustedes son expertos, no me voy a meter aquí con los expertos. ¿Qué pasó? Yo lo que puedo concluir, después de esos 30 años de peregrinar como médico, 25 años como especialista y supraespecialista, en un camino que era una de las ramas, gracias a Dios me ha permitido, al trajinar en mi andar de vida, conocer la otra parte que son las terapias complementarias, el manejo energético y la integralidad de lo que es el ser. Entonces, ¿aquí qué pasa? Finalmente lo que sucede es que de un concepto que teníamos nosotros, que éramos un todo, físico y energético,
hay un punto de separación. No culpo a la humanidad porque van a ver qué es lo que pasa con los sistemas operativos que hoy en día entendemos. El primer punto de separación es el punto religioso. Se empiezan a desarrollar conceptualizaciones religiosas en todo el mundo, en todas partes, cada uno con un punto. Pero cuando en ese punto de creencia religiosa impongo la impronta de separación en donde yo tengo la verdad y tú no, en el que yo soy espiritual y tú no, en el que yo voy a trascender y tú no, y si tú no haces esto, te va a castigar Dios. Entonces, cuando viene ese punto que va a quedar en el subconsciente colectivo, ya hay una primera separación. Entonces el hombre, en esa parte de esos siglos anteriores, que no tenía entendimiento en explicaciones de ciertos momentos de interacción físico y fenómenos, por ejemplo, un eclipse era un castigo divino o era que el mal estaba suelto. Entonces, cuando esa concepción religiosa se impone o pone esa impronta, ya hay una gran brecha, de separación. Ya empieza a activarse la dualidad. ¿Qué pasa? Que hay un camino que cogió hacia acá. Y luego hay un grupo de corriente de desarrollo que viene ya la parte racional o el aprendizaje racional del pensamiento. Y viene el otro extremo. Entonces yo lo que hice fue esto en la humanidad. Me voy al extremo religioso, me voy al extremo del concepto racional. Entonces ya sobre el siglo XVII aparece el pensamiento netamente de lo que yo no compruebe en ciencia, de lo que yo no toque, no existe. Entonces nosotros tenemos la razón, ¿sí? Acá. Y mire la polarización en que estamos. Es que nosotros acá tenemos la razón y tenemos la verdad. Y luego empiezan a desarrollar el entendimiento de esos fenómenos físicos y de interacción con el mundo físico que no entendían y que no tenía la explicación en el concepto puramente religioso. ¿Por qué? Porque nos separamos del todo. Ahí hubo un quiebre. Aquí, les señalé a Einstein. En esta parte, en muchos libros ustedes lo van a encontrar acusado, ¿sí? Que es un científico radical de pensamiento en el cual no aceptaba la existencia de una energía creadora suprema, que es Dios, como ustedes lo quieran llamar, o la conciencia superior. Pero, como van a ver, y van a investigar, y van a encontrar, si hay personas y las grandes mentes científicas del desarrollo, y si hay una persona espiritual dentro de esos científicos, es Einstein. Porque él decía que él no creía en un Dios de castigo, sino una conciencia suprema de amor y una red de milagros que todo lo conectaba. Era una de sus frases. Lo mismo que Tesla, como lo vamos a ver ahorita. Esa modernidad aumenta la dualidad. La imagen lo dice todo. El yo. Tanto así que hoy hablamos de realidad virtual. O sea, estamos tan ensimismados que nos metemos en un juego y no nos estamos dando cuenta cómo esa vibración energética está alterando todas nuestras comunicaciones intracelulares y cómo nos hace adictos y dependientes y cada vez nos separamos más. Y aquí hay un punto que les voy a señalar que nos va a servir para entender lo siguiente que les voy a explicar. Todo el mundo habla, no es que lo tengo en la nube, lo tengo en el drive, ¿sí? No, es que yo manejo esta red. ¿Dónde está la red? ¿Dónde está la nube? ¿Ustedes la han tocado? ¿La han palpado? ¿A qué sabe la nube? ¿A qué huele la nube? Estamos hablando de energía, frecuencia y vibración. Y era una de las cosas que decía Einstein y Tesla. Es que hay una conexión de conciencia superior energética que es como una red a la cual yo me puedo conectar.
Y resulta que todos nosotros somos los seres y tenemos el biocomputador más potente que existe en el universo. Todos ustedes y todos nosotros. Y nos vemos dependientes de esos aparatos. Ah, no, yo hice mi trabajo con la IA. Ya ni piensan. Yo que soy y he sido profesor universitario, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, copian y traducen mal y colocan el traductor y traducen mal. O sea, pero mira, es que este artículo es este, ¿verdad? Al menos traducirlo bien. ¿Sí? Al menos traducirlo bien. O sea, ya no piensan. Tengo muchachos adolescentes y qué día uno de ellos hizo el resumen de un libro y la mamá lo regañó. ¿Qué resumen? Y el otro, vea este resumen tan jalado. Y yo le dije, sí, este es ChatGPT y este fue el que se leyó el libro. Sí, son unos gemelos. Sí, entonces, ¿quién estaba haciendo trampa? Uno de ellos me hace el favor y hace su resumen. Listo. Por eso, antes de que se me olvide, hoy en psiquiatría, esta dependencia de esta tecnología, hablan de la desconexión de la conexión y la soledad acompañada. ¿Sí? Se sientan y ustedes los ven en una mesa, no hablan, se mandan mensajes por WhatsApp. ¿O estoy diciendo mentiras? Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. ¿Por qué pasó y qué entender y qué está pasando? Hombre, la humanidad, y ustedes son los representantes, están despertando a lo que llaman el famoso salto cuántico. Es redescubrir, y esa es la parte de la charla que vamos a hacer, una explicación integral de la historia. Entonces esta agazapera de los religiosos contra los científicos, pues finalmente ha venido una corriente del despertar en donde dice, no papá, venga, tenemos que unificar. Y ahí es donde yo digo que yo no juzgo porque todo tiene una explicación antropológica, fisiológica de la humanidad en por qué nos abrimos así, en ramas. Y es, para mí el resumen es todo esto y de pronto aquí sí lo voy a leer textualmente. Somos seres monádicos, espíritu y alma. ¿De dónde? Originados de la conciencia universal. De la conciencia universal. Nosotros somos un mini universo del gran universo, conectados con la fuente suprema, el uno y el todo. Ojo aquí. Y aquí es donde empiezan los radicales ortodoxos y los católicos radicales. Este está loco, ¿sí? Y yo que me muevo en ambas partes, pues mis radicales colegas van a decir, ya viene este con sus pendejadas, ¿cierto? Insertos en un cuerpo físico con una misión, ¿sí? Ese espíritu que somos nosotros tiene una misión, un dharma de evolucionar, de trascender de manera alquímica. ¿Qué es la alquimia? La gente cree que alquimia es, y por ahí todavía preguntan, venga, ¿usted tiene libritos de esos de alquimia donde dicen que el plomo lo convierten en oro? Y dije, huevón, se lo tuvieran ustedes trabajando, ¿cierto? No. La alquimia es transformar precisamente esos registros que traemos, esas pruebas que tenemos y mejorar o ser trascendentes desde el punto de vista energético, que es lo que la gente no ha podido entender, con una propia misión en conjunción con una misión universal y de la humanidad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú estás aquí para evolucionar tú, pero tu misión está relacionado con otras almas que tienen que estar evolucionando. ¿Ya? Provistos, aquí me vuelvo Tesla, ¿sí? No el carro. Provisto de energía, frecuencia y vibración. Somos energía, frecuencia y vibración, ¿sí? Conectados con el todo y con el todo. Ojo que viene lo importante, que ahí fue donde nos separamos. Con una estructuración complementaria de representación de energía funcional
en cuerpos complementarios. ¿Quién se ha leído el Kybalión de Trismegisto? Ladrillo, ¿cierto? Interesante. Como es arriba, es abajo. ¿Sí? Todos somos la misma energía con polaridades diferentes en lo que te está pasando. Hombre, eso lo dijeron los egipcios. ¿Sí? Decía que Trismegisto era una combinación del maestro Tot, que era el maestro de la sabiduría de ellos. ¿Sí? Y también mire la otra parte. Además de tener los cuerpos complementarios y los chakras, que es donde ustedes trabajan todo muy bien, tenemos una memoria energética, una memoria celular que traemos, una memoria cásica, ¿sí? Dotados de unos sistemas operativos, ahí viene la parte física, ¿sí? Operativos de percepción, interpretación, procesamiento de información física y espiritual y de sistemas operativos sensoriales y suprasensoriales. O sea, muchachos, como está de moda, ¿qué somos nosotros? Un carro híbrido. Yo así les explico a los pacientes. Y ellos se ríen porque yo les digo, yo trabajo con uno de los motores, que es el hígado, que a su vez es el chakra 7 secundario. Entonces yo lo que voy a ver es el motorcito, yo como mecánico, ¿qué estoy encontrando ahí a nivel físico? Nosotros somos unos carros híbridos. Y eso fue lo que ocurrió en la separación, porque la contaminación del subconsciente colectivo nos llevó a unos allá y otros acá. Los sistemas operativos físicos. Tenemos unas antenas de recepción internas. Las células se hablan, claro. ¿Cuál es el lenguaje celular? Electricidad, electromagnetismo, bioquímica, señales bioquímicas. Hey, venga, tal cosa, hay que trabajar aquí. Claro que están hablando. Esos son los receptores del dolor visceral, de que yo tengo levantada la mano, propiocepción, equilibrio, interocepción. La percepción física por los órganos de los sentidos y el tacto. Toqué, saboreé, olí, pero también hay unos receptores suprasensoriales, porque es que nosotros somos un biocomputador, somos un carro híbrido que tenemos receptores energéticos y físicos para realmente podernos interrelacionar en las dos dimensiones. ¿Sí? Ese es el punto clave aquí. Y un sistema operativo lo que tiene como función es protegernos y sobrevivir, adaptarnos, evolucionar y aprender. Y sistema que no funcione, sistema que nos va a dar problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigamos. Nosotros en ese punto podemos aprender y conocer a través de la racionalidad o el pensamiento, el sentimiento y la emoción, ¿sí? La intuición, que es el pensar del corazón. El corazón piensa, se van a dar cuenta que sí, ahorita, porque estamos hablando de neurocardiología, ahorita. ¿Listo? Y en la intuición va el más allá, que es la corazonada, que es, pero yo ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque este ser no me calza, ¿sí? ¿Qué pasa? Y uno de los que decía Einstein era la imaginación, que si ustedes van y leen los maestros ascendidos y leen al maestro San Germán hacia nuestra amada y dorada presencia, dice la conciencia proyectada. Es la imaginación, es la creación, es el campo infinito de los arquetipos para precipitar. Y eso no es que yo me siente y que me gane el baloto, que me gane el baloto, que me gane el baloto y ya me gane el baloto. No, porque, como decían los estoicos, y ojo que me fui a los griegos, ya me parezco a Petro que me voy para un lado y para otro, bueno, listo. A estoicos decían, no eres cómo lo haces, ni qué haces. No es, Dios mío, que me gane la lotería para pagar esto. Que no, es qué eres cuando lo haces, en qué frecuencia estás, en qué estás vibrando y ser coherente de pensamiento,
palabra emoción, frecuencia, energía y vibración. Si no, no vas a hacer nada, porque resulta que tu subconsciente, que es el que te maneja, tiene el 95% de las veces, es literal, y el universo entiende literal. No, Dios mío, no, qué carencia, yo no sé qué, mándame una ayuda, yo no sé qué. Y dice, este huevón quiere más carencia, tome. Porque en eso estabas vibrando. Tu palabra no fue coherente. Entonces, ¿qué vas a precipitar? ¿Listo? Entonces aquí tenemos 4 sistemas operativos de integración. ¿Qué son los sistemas operativos? Son los procesadores, ¿cierto? Son los procesadores que están en un hardware, que es lo físico, y ahí fue donde Bill Gates fue más inteligente que IBM. IBM dijo, el computador es mío, el hardware, toda la estructura nuestra, física, no física. Dijo, no importa, los procesadores y el software es mío. ¿Qué vas a necesitar tú? Unos correctos procesadores y un correcto software. Entonces, por eso de tapo de plata, se fue inteligente. Entonces tenemos 4. Aquí en la zona antigua, que yo llamo el indio humano, ¿sí? La zona reptiliana, el sistema límbico y el hipotálamo, que nos va a satisfacer las necesidades. En el hipotálamo están los centros de saciedad, de hambre, que tienen que ver hoy en día con los problemas de obesidad, ¿sí? Y señales. Y en el hipotálamo y en el sistema límbico, reproducción, deseo sexual, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es subconsciente. Más arriba tenemos 2 sistemas, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que maneja el carro, pero es el que más es predispuesto a el yo-yo. Yo-yo, 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 yo-yo. O sea, es el dualista, es el separador, ¿sí? Es el que separa, ¿ya? Y el yo-yo, el yo-yo, el yo-yo. Usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Está el arraigo. El derecho es el holístico. El izquierdo tiene una propiedad de hacernos notar que estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el momento. El derecho habla, pero resulta que el derecho tiene un problema que le dice al izquierdo y a veces no toma la posesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Todos los sistemas operativos reciben toda la información suprasensorial, sensorial, interna y demás, procesa y toma decisiones. El problema es que el ser humano se separó porque los sistemas no están integrados, unificados, están trabajando entre ellos diferentemente y cada quien va por lo suyo y se volvieron rivales. Ahí es donde entran ustedes, todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está. Hay 4 pasajeros en el carro, pero el que está manejando, que es el izquierdo, no sabe que los otros 3 van montados, ¿sí? Entonces, de pronto, el sistema límbico, ¿sí? Dice, uy, hermano, mire cómo está de linda esa muchacha, que no sé qué. Y el que no tenga control del impulso, entonces el carro se desvió para allá. Y el izquierdo dice, ay, fue madre, ¿yo por qué me fui para acá? Yo, debe ser porque tal cosa. No, es que mi mujer se porta mal conmigo, de malas, entonces yo echo para acá, ¿sí? No se dio cuenta, pero el izquierdo siempre te va a justificar. Entonces, aquí el punto, como dice el doctor Puy, el español, médico psiquiatra, es tratar de unificar estos. Y ahí es donde las terapias holísticas de ustedes tienen el impacto. Entonces es la unificación. Y aquí viene es con qué lente estoy mirando. Hoy en día estamos hablando, y eso lo dijeron los estoicos, y lo dijo Marco Aurelio, la fortaleza del ser humano es su interior. Y hoy hablamos de la construcción del holograma. Dice, si está pasando algo afuera, mira qué lente estás colocando y qué está pasando con tus sistemas operativos. Ya vas a ver un mundo dualista o un mundo holístico. Esto no quiere decir, y por ahí vi que había una charla de cómo integrar lo espiritual a lo cotidiano y demás ahorita, y eso es muy importante,
porque ella estaba leyendo un libro de Dandapani y decía, ¿ustedes creen que es que hoy en día el mundo moderno, entonces uno se va a meter en una cueva ya como Buda o bajo el árbol y fue pucha y salir iluminado, levitando? No, las pruebas nosotros hoy en día son más retantes. Y el hecho de que tú hagas algo ahorita y hagas meditación y te equilibres, cuando des el primer paso y sale, te va a decir el universo, ah, sí, está muy equilibradito, tome. ¡Güey, madre! ¡Güey! Se descuadró. Y es uno de los puntos importantes hoy. Uno de los puntos importantes hoy es la crisis energética del ser humano. Resulta que el ser humano pierde y pierde energía enfrascados en cosas que realmente no deben perder. Entonces es lo que hablamos de la unificación. Esto es el punto. La unificación de la conciencia. Y aquí me voy a robar otra vez otra frase del maestro Dandapani, que tiene un libro que se llama Conciencia Plena o la atención y la conciencia. Dandapani dice que la unificación uno debe tener, así como cuando hay un bolso de primeros auxilios, todos nosotros tenemos en la casa una cajita que con el Dolex, el Esomeprazol, con la Milanta, dice, ¿y quién tiene un botiquín de primeros auxilios espirituales? De meditación. Ninguno, ninguno. Entonces, ahí es donde ustedes van a leer de todas las culturas. El Sakti Bhava, atención plena en el hinduismo, es lo mismo. Y hoy en día ustedes ven que hay musicoterapia que dice equilibrio de los dos hemisferios. ¿Cierto? Trabájenla, trabajémosla. ¿Listo? El yo soy el que yo soy. No, usted no sabe quién soy yo. No, el yo soy el que yo soy. ¿Qué es lo que me está diciendo ahí? Ponga al conductor a que los otros sean unos verdaderos coequiperos. ¿Ustedes han visto el rally de París-Dakar? ¿Quién es el más importante en ese carro? El que va al lado. Derecha, izquierda, derecho, izquierdo, arriba, abajo, derecha. Se equivocó, izquierda, ¡pum! Porque el otro nada más hace esto. Ah, ¿cierto? Es lo mismo acá. Entonces, ustedes hacen meditación y por allá en Crayon, el campo de la conciencia unificada, los chakras unificadas. Meditación con el arcángel Rafael para unificación y sanación. Simplemente estamos hablando de esto. Mire lo que decía Einstein. Es religiosidad cósmica. Yo me declaro tesliano. Y a mí me parece que la vida fue injusta con Tesla y tuvo muy mal asesor de marketing. Eso es lo que le pasó a Tesla. Resulta que Tesla dijo, la luz es partícula y haz de energía. Pero como él decía, que cuando él, igual que Einstein, que cuando ellos estaban pensando en un estado meditativo, ellos veían seres de luz que le mostraban los planos. Y decía Tesla, este huevón está loco. Y lo sacaron de la comunidad científica. Cuando él empieza a trabajar, y todo lo que tenemos es Tesla, corriente. Y fuera de eso, nosotros en medicina, yo que ya tengo 30 años de estar en esto, y le decía que ella es un paciente, y decía, uy doctor, con esa resonancia usted es capaz de ver si la célula está buena o mala. ¿Y qué es? Yo le dije, sí, hace 15 años, 20 años esto no existía, esta tecnología no existía. Y les coloco un ejemplo, porque en resonancia nuclear magnética, los invito a que lean un informe. Las unidades son Tesla. Y Tesla decía que todo era energía, frecuencia y vibración para entender a Dios, ¿sí? Y que nosotros éramos una extensión de eso y que estábamos conectados. La siguiente. Pero lo que más me gusta es esto.
son los factores que cambian las reglas de juego, que los aspectos no físicos, ¿sí? Y él empezó a hablar de eso, de cómo cambia. Entonces, por ejemplo, en resonancia nuclear magnética, yo que trabajo con pacientes con cáncer hepático, a mí me coloca el radiólogo, restricciona la difusión tisular, esa célula se está portando mal, que es simplemente, somos seres electromagnéticos, va la onda electromagnética, devuelve, la célula está cargada mala, deja un vacío, se ve oscura, eso quiere decir que la célula es mala. Entonces mire cómo una vibración la puedo yo representar en una interpretación en el cuerpo físico y tomar medidas. Y empieza el despertar. Entonces, a esto sí que les dieron palo, a los Kirlian. Es un matrimonio ruso que fotografió por primera vez el aura. Esto sí se la fumaron verde, hermano. No, es que el aura, estos huevones. ¿Sí? Y luego llega el doctor Hawkins y empieza a medir las vibraciones y la correspondencia con las alteraciones en los sistemas. Yo quiero que ustedes vean una sola cosa, y me voy a robar las palabras de Carl Jung. Carl Jung decía, el humano moderno vive en un frenesí y vive su vida como si no fuera a morir y muere como si no hubiera vivido. ¿Sí? Miedo, angustia, ¿qué pasará? Una cosa, la otra. Eso repercute, claro. Y es una de las alteraciones de las señales bioquímicas y eléctricas celulares que terminan con expresión en el microcosmos nuestro, en el cuerpo físico, como enfermedad. Y quiero que vean, cuando usted está centrado o equilibrio, ¿cuánto debe tener usted? 250 de vibración, ¿cierto? Y miren todos, aquí el deseo, que es el apego, la rabia, la vergüenza, la culpa, el estrés, y así vivimos. Y luego llegamos al mediodía, estoy mamado, Dios mío, no he hecho nada, ¿cierto? Porque nosotros somos un biocomputador, somos seres mixtos y nos descargamos. Esas descargas y esos impulsos alteran la funcionalidad bioquímica y celular. Entonces, mire, aquí está, mire, por ejemplo, yo que trabajo en el hígado, el enojo. Y una de las características que yo veo en los pacientes, cuando ya uno ve la otra parte, siempre hay un fondo de algo no resuelto, de una rabia no resuelta, de una personalidad triple A, de un trastorno obsesivo compulsivo, de muchas cosas familiares que hacen que el paciente se cargue. Entonces aquí, extrapolando esto, los investigadores, y ustedes han leído esos libros, ¿sí? La anatomía del espíritu, la ciencia del espíritu, hoy estamos hablando de constelaciones, ¿sí? Todo viene derivado de aquí. Ese es el despertar que yo llamo. Y ahorita estamos hablando de esta, la epigenética. Resulta que, ¿qué es la epigenética? Aquí hablábamos, y en el año 2000 y 2010 empezó el boom del hígado graso. ¿Tienes hígado graso? ¿Tienes hígado graso? ¿Tienes hígado graso? Sí, huevón, pero ¿qué vas a hacer con el hígado graso? ¿Sí? ¿Tienes hígado graso? Y remita al hepatólogo, ¿tienes hígado graso? Venga, ¿usted cuánto mide? 1,50. ¿Sabe cuánto debes pesar máximo? Tus últimos 2 dígitos de estatura. ¿Cuánto estás pesando? Ay, doctor, 93. ¿Cómo es tu dieta? ¿Cómo es tu vida? ¿Fumas, tomas, haces ejercicio? Entonces le paraban bolas a todo lo físico. Pero resulta que el esposoma es un factor externo que es el que siensan, y eso llega a una señal celular. Y las células, eso es como la cadena del chisme. ¿Qué fue lo que dijo? Que no sé, que comieran más. Oiga, que coman más, que coman más. No, que libere más adiponectina. ¿No era que libere insulina? No, huevón, adiponectina. Ay, adiponectina. Que liberen más adiponectina. Entonces va la señal, ¿sí? Eso lo llama el esposoma, la señal es epigenoma, y va al genoma, que es nuestro pool DNA, el que dice qué libera, qué hormona, qué señal manda, que la melatonina, que el cortisol, que el yo no sé qué, ahí está, aquí. Entonces llegan allá,
buenas tardes, señor DNA. Que libere más adiponectina. Oiga, ¿no será insulina? Ah, no, a mí me dijeron eso. Ah, bueno, listo. Entonces hago más resistencia a insulina, fatigo el páncreas y termino diabético. Y resulta que la compulsión de comer, la depresión, la ansiedad, esa vibración, esa energía, no la estaban teniendo en cuenta. El estrés tampoco. Y si ustedes ven en los esposomas, mire que ya metimos creencia y emociones. ¿Sí? Y si ustedes ven en Gaia Yo Dispensa, que tiene un testimonio de vida, que es un neurólogo que era ateo, ¿sí? Y cómo cambia, y ahorita es el Chacho en reprogramación mental, él te explica cómo te puede cambiar la traducción de las proteínas y de las señales celulares desde arriba. O sea, que es una de las terapias que podemos instaurar en pacientes. Quiero que le presten atención aquí a la tripita, al intestino, que nadie le paraba bolas. Y ahorita se van a dar cuenta del nuevo concepto, que es del despertar. Vean estos señores, el corazón. Piensa con el corazón, ¿correcto? La intuición, la corazonada, resulta que empezaron a investigarlo y el corazón tiene neuronas, tiene más de 1000 neuronas. Integran, y el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más potente que el del cerebro. Su campo electromagnético es el que nos envuelve. Ojo. Hagan todos así. Hasta ahí llega su campo electromagnético del corazón. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. Chiquito no es. Por eso es que ustedes, cuando otra persona viene, mire esta gráfica. El primer impulso emocional energético te lo está liberando su campo electromagnético, lo que eres en el momento. Y el otro registra. Por eso dice, uy, aquel me cae tan mal y yo no sé por qué. Uy, me descargó este. Uy, ese es un vampiro energético. Uy, ¡pum! Me reventó la manilla. A mí me han reventado las manillas de protección en consultas. Voy a poner la mano y ¡pa! ¡Wow! Ay, mijito, espere. ¿Sí? Listo. Ahora, esto va a que estamos hablando de la neurocardiología, que son las relaciones. Es energía acá, va arriba, va a los circuitos, baja la señal y baja la respuesta. La respuesta mía, por eso es que la palabra, la emoción y el pensamiento son energías. Y la alquimia está en esto. Siempre van a estar, y de pronto tenemos pensamientos negativos y nunca se van a ir, es qué hacer con esa energía y transformarla y colocarla a mi favor. Entonces estamos hablando de neurocardiología hoy en día. Y les cuento un chisme. ¿Ustedes han escuchado a los abuelos? Se murió de tristeza. Le partieron el corazón. El corazón. ¿Y ustedes saben que eso ya tiene nombre? Médicamente. Les cuento el chisme. Un japonesito le colocó el nombre. Se llama el síndrome de Takotsubo o del corazón roto. Y el síndrome de Takotsubo, el doctor hacía ecocardiogramas y empezó a notar que habían pacientes que no tenían enfermedad coronaria y medio corazón paralizado. Decía, ¿pero por qué? Y empezó a mirar depresivos, angustia, tristezas, melancolía, depresión mayor. Vamos a darle antidepresivos a esos manes. Y a manejarle el duelo. Y terapia psicológica. Y terapia cognitiva. Y terapias complementarias como la que todos ustedes hacen. Entonces el Takotsubo es el famoso corazón roto. Y ya tiene nombre. Y eso hace parte de los nuevos descubrimientos de neurocardiología. Holobiontes. ¿Quiénes tienen la plataforma Gaia? Los invito. Muy buena. Hay una serie que se llama Holobiontes. Resulta que dijimos que nosotros éramos un microcosmos del cosmos, ¿cierto? Y resulta que nosotros tenemos bacterias propias y las adquirimos cuando pasamos por el canal del parto y cogemos las primeras. La mamá nos pasa eso, ¿sí? Y resulta
que es una manera de reconocer lo que viene de afuera e interactuar, y el 80% más de la regulación del sistema inmune está ahí, en el intestino delgado. O sea que la tripa no es solamente para ir al baño a tirar gases, ¿sí? El intestino delgado es el cerebro inmunológico, y resulta y pasa que de ahí las bacterias, que hay bacterias buenas y bacterias malas, sí las hay, y hay hongos también. Entonces hay hongos ahí. Resulta, pasa y acontece que ellos mandan señales celulares. Ustedes han escuchado ahorita hablar, hay una moda. Ay, póngase esa seta. Eso lo adelgaza. Póngase un Ozempic, ¿sí? Sí, los GLP-1 subcutáneos, no, eso sirve para todo, qué machera. El GLP-1 es una enterohormona, es una hormona producida por las bacterias buenas de nuestro intestino delgado, que va al circuito del hipotálamo y le dice: hermanito, deje de estar tragando tanto, hermano. Entonces, ¡puc!, apaga el switch del hambre, saciedad activo, le dice al estómago: pasito, papito, pasito, no se acelere tanto en el vaciamiento. Le va al páncreas y le dice: bueno, hermanito, a trabajar, a liberar insulina. Y se va a la zona bananera de Urabá, que es esta, y le dice al gordito: hermanito, la señal no era adiponectina, era insulina, cálmese, porque de ahí es nuestro peor enemigo, la grasa central. Y eso, ¿qué hizo el hombre? La sintetizó, se llama semaglutide, liraglutide, pero originalmente, ¿dónde la descubrieron? En el intestino, como señal de regulación celular inmunológica. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que somos holobiontes, o sea, no solamente somos físicos, ¿sí ven? Y ahorita estamos hablando del PNIE, ¿ya? Entonces, todo el mundo, esa vaina, dice psiconeuroinmunología, endocrinología. Entonces, ¿cómo la interacción de los circuitos alteran el sistema inmunológico? Y ahorita, los Nobeles del 2025, la doctora Brunkop y el doctor Randall se ganaron el premio Nobel mirando cómo el pensamiento, o sea, cómo emociones, pensamiento y todo eso alteran las señales endocrinas y alteran el sistema inmune, y cómo se altera la tolerancia de lo propio y se generan enfermedades inmunológicas, y cómo se pueden manejar para la tolerancia de trasplantes. De esto. Nosotros en hepatología, dormir bien y bienestar psicoemocional. Y mire que esto aparece ahorita en la Sociedad Europea y Americana de Hígado, para el hígado graso. Dieta, ejercicio y miren, manejo del estrés, relaciones y emociones. ¿Por qué? Porque es un esposoma que no teníamos en cuenta y sí nos altera. Entonces la conclusión sería que nosotros no tenemos por qué tener separación entre ciencia y espiritualidad. Cuando estoy aplicando una buena atención médica de ciencia, estoy haciendo terapia curativa espiritual y viceversa. Y lo que quiero significar es esto, la conclusión. ¿Ciencia y espiritualidad son separadas? No, son unas solas, y debemos recordarlo. ¿Por qué? Porque la solución al nuevo camino del ser humano en su evolución y trascendencia es volver al sendero de la unión de ciencia y espiritual, la unificación. Nosotros en medicina estamos teniendo un vuelco, y es el trabajo en unión en lo físico, integral e interdisciplinario y complementario, y ahí es donde ustedes entran. Ya hay escuelas de medicina en donde se está integrando esto, pero no a los extremos. Ah, es que yo hago terapia Reiki y curo todo. No, tú estás aportando, pero puedes trabajar en equipo. Lo físico, lo no físico, porque repercuten. Nosotros hacemos trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, en un paciente complicado para un trasplante va a estar un oncólogo, un hepatólogo, un trasplantólogo, un anestesiólogo de trasplante,
un endocrinólogo, etcétera, etcétera, y eso no se veía antes en medicina. En hígado graso, experto en obesidad, nutricionista en obesidad, endocrinología, todo, lo mismo. ¿Qué hay que meterle a esto? Su parte. Trabajar con los colegas y los compañeros que hacen un trabajo serio, bien aplicado, en la parte energética y no física que tenemos. Y uno va mirando los pacientes, hay pacientes que muchas veces la solución está allá, ¿sí? Y no acá porque usted le hace todo lo físico y no mejora, algo más se me está pasando, es revisar el carro de híbrido correctamente. ¿Qué motor se me está pasando en corrección? Y eso era lo que les tenía que decir. Ciencia y espiritualidad, una sola. Muchas gracias. Muchachos y muchachas, que uno de los factores que más altera la microbiota es la dieta moderna. Los químicos, los procesados, las grasas saturadas matan las bacterias que te producen las señales correctas y empiezan a proliferar. Ustedes han escuchado propaganda por ahí, tienes una cándida en el yo no sé qué, tómate tal cosa para que combatas la cándida que hay en tu intestino. Claro, cándida hay, pero en una proporción pequeña. Pero si yo invierto la microbiota, entonces voy a tener malas señales, y las microbiotas de ese sobrecrecimiento bacteriano anormal son las que más les gusta el azúcar, ¿sí? Y entonces mandan la señal, hey, hipotálamo, azuquita para acá, Coca-Colita. Entonces de arriba, hey, ¿qué Coca-Cola? Coca-Cola. Hamburguesita con salsita tártara. Hamburguesita con salsita. O sea, eso, ¿quién lo iba a creer? Incluso hay expertos en dieta que dicen que si yo me como un vegetal o una fruta de un color diferente durante cada día de la semana, con eso estoy protegiendo la microbiota, y entre más vegetales y combine colores, más microbiota sana voy a tener, y si me alejo de los químicos, ¿sí? Pero todo tiene químico. Una gallinita te la hacen crecer en una semana o en 15 días a punta de hormonas, y hemos tenido pacientes con síndrome de Cushing, con sobreproducción de todas esas hormonas, que son consumidores crónicos de pollo apanado. No estoy diciendo que el pollo apanado sea malo, sino hay que mirar a ver el equilibrio. Pero sí, es la microbiota. Ahí es donde vienen los famosos fermentados. Los fermentados, sí, claro, o sea, es otro factor complementario de la dieta que puedes usar. Es lo que decía Dapani, es ¿qué herramienta vas a tener en tu bolsito de vida? Dieta, espíritu, estilo de vida. O sea, ¿qué vas a echar en ese bolsito de aquí en adelante para tu salud? Paulita. Víctor, desde el punto de vista integral, ¿cómo protegemos la energía y la biología del hígado? Desde el punto de vista integral. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que uno tiene en protección hepática, y ojo lo que voy a decir, nosotros ahorita en medicina, en hepatología, tenemos un dolor de cabeza desde el año 2015, y es un término inglés que se llama Dilly-Hilly, que significa injuria hepática por medicamentos, injuria hepática por herbales. La gente piensa, y el ser humano todo lo quiere solucionar mágicamente con una pepita. Y muchos de mis pacientes salen y dicen, pero este huevón le pagué y no me mandó ninguna pepa para el hígado graso, hermano. ¿Sí? Resulta que el 20% de las fallas hepáticas y de las injurias hepáticas que terminan en trasplante agudo o en cirrosis son inducidas por medicamentos y por moléculas no certificadas, y eso es una de nuestras preocupaciones, porque el hígado es el que te da el visado funcional bioquímico de tu cuerpo, ¿sí? De todas las sustancias internas y externas. Entonces, sustancias como el árnica, que sirven para inflamación, te pueden producir una cirrosis. Eso no se sabía. Incluso el colombiano, los pirrolidinones, lo descubrió un colombiano en el año 70 y algo, un gastroenterólogo de la Universidad Nacional. Entonces, a lo que voy es, lo que pregunta Paula, yo le resumiría en que
no hay ninguna droga mágica protectora del hígado. El que me formó, que fue el doctor Correa, que fue el que creó la hepatología aquí en Colombia, el que la trajo, le decían, doctor Correa, el mejor protector del hígado, ¿cuál es? Decía, la reja costal. ¿Sí? La reja costal. ¿Sí? Y entonces le decía jocosamente a los pacientes, es que cuando tú tienes una expresión, y yo le digo a los pacientes es, mira qué es lo que está pasando, o sea, cuáles son los sectores que tienes que ver. El hígado es el órgano que se regenera, es un órgano que aguanta, y es un órgano, y yo les digo, es el chakra 7, es un órgano de depuración emocional y de depuración física, ¿sí? Porque nos limpia de todas las toxicidades que vienen del intestino y del vaso, y trabaja con el chakra 9 y 10, que es el vaso. Entonces, ¿cómo estás manejando tu estrés? ¿Estás durmiendo bien? ¿Tus emociones? ¿Vives amargado? Eso enferma. No estoy diciendo que sea la única causa, pero si tú estás así, entonces comes más, liberas más cortisol, haces más resistencia a la insulina, eres diabético y fuera de eso le pegas al trago el fin de semana y fumas. Y no sabes por qué se enfermó. Sí, no sabes por qué se enfermó. Entonces el consejo que yo le doy a los pacientes es conservar peso, vida sana, actividad cardiovascular. Incluso les cuento un chisme, el American Heart, la Sociedad Americana de Corazón, valió como actividad cardiovascular y de reequilibrio Tai Chi, Qigong y Yoga Kundalini dentro de los ejercicios que se valen como actividad. ¿Sí? Vaya, haga 10 salutaciones al sol para que vea que se mama, ¿cierto? Entonces, la invitación es no mirar, y la orientación que yo le hago a los pacientes, no mirar que es simplemente una pepa, sino qué está pasando en la parte emocional, familiar, por eso hablan ahí de bienestar biopsicosocial, y ya si uno tiene que hacer interacciones con otros colegas e intervenciones médicas, porque por ejemplo yo trabajo muy de la mano con los endocrinos en hígado graso, mira, el paciente tiene el azúcar mal cuadrada, o señor internista, mira que el colesterol está volado y es la genética del paciente, entonces es lo que yo le digo. Ahora, cuando yo los identifico, y a muchos de ustedes les han llegado mis pacientes, y yo a Paulita le friego la vida de Paulita, aquí tengo un paciente que estoy viendo esto desde el punto de vista ya energético emocional, yo siempre busco al experto y a los expertos. O sea, yo trabajo en equipo. Entonces al paciente hay que decirle, usted es el número 10 de este equipo de su salud, nosotros somos los delanteros y los que le vamos a estar tocando el balón, pero usted es el que tiene que llevar la batuta, enseñarle que no es solamente la pastilla, sino es la parte física, la parte emocional, si no es espiritual, o sea, qué herramienta le sirve al paciente en la otra parte complementaria y en la parte dietaria. Y uno ve los milagros, esos son los milagros. Veo pacientes que dejan de tomar y estaban presirróticos y devuelven la fibrosis a un grado que incluso leen los exámenes como normales y ellos mismos se admiran de cómo cambiar una conducta cambió un daño. Sería eso más o menos la parte integral, y ahí de la mano de ustedes siempre trabajando, porque hay pacientes que sí necesitan y les falta algo en la parte energética y complementaria. En eso sí, defiendo, así se rían y algunos compañeros me miren como que, bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? Muchas gracias, Dios les pague.